Me encuentro en Efesios capítulo 5, versículos 14 en adelante. Por eso se dice: tú que duermes, despiértate, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Fíjense cómo se comportan ustedes. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Sepan aprovechar el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por eso, no se dejen estar, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, el vino lleva al libertinaje. Más bien llénense del Espíritu Santo. Júntense para rezar salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y celebren interiormente al Señor, dando gracias a Dios Padre, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Sométanse unos a otros por consideración a Cristo. Bien, llegamos hasta el versículo 21. Bien, este trozo bíblico del Nuevo Testamento a mí me dice que la conversión es una actitud personal de nuestra propia voluntad. Debe nacer el deseo de salir del mundo, porque al parecer para los cristianos el mundo es como un lugar de muertos. En cambio, los que son de Cristo brillan, dicen, y están despiertos. Es decir, que entonces el mundo es un lugar de muertos y los que se convierten en Cristo entonces viven y brillan en su luz. Dice: tú que duermes, despiértate. O sea, el que está fuera de Cristo, el que está fuera de la fe, está como durmiendo, está como muerto en el mundo. Anoche veía un programa de concursos de talentos de voz, muy conocido internacionalmente, y pensaba, claro, estas personas, estos jóvenes, tienen muchísimo talento, unas voces maravillosas. Pero sin embargo, son talentos dados al mundo, entregados al mundo, al deseo de ser famosos, de vivir de su talento. Pero ¿qué tiene que ver eso con el reino de Dios? Bien poco, pensaba yo en mi interior. Y uno de ellos empezó con el tema Because I'm Happy. Happy, una canción muy conocida en el mundo de la canción. Y claro, esa canción, como muchas otras teorías que andan dando vuelta por ahí, dice que la felicidad depende de nosotros. Pero no es así. La felicidad no depende de nosotros. De nosotros depende la voluntad de ser felices en Cristo, pero no de acuerdo a nuestra propia concepción de lo que es la felicidad. Y de eso me acordé a propósito de esto de despiértate tú que duermes. El mundo es un lugar, es como un sepulcro en realidad, es como que todos andan dormidos, muy preocupados de sus problemas y de lo atingente, del aquí y ahora. Pero ¿cuántos de nosotros que salimos a la calle o a trabajar o estamos en la casa vivimos pensando en Dios o en la vida eterna o en la conversión de nuestra alma? Entonces, acá me queda bien claro que los del mundo están como muertos, ¿verdad? Despiértate, levántate de entre los muertos. Aquí no está hablando de la resurrección que se supone que va a acontecer después de la muerte, sino que está hablando del momento presente, del que está muerto espiritualmente. ¿Por qué está muerto espiritualmente? No porque esté muerto físicamente, sino porque está viviendo en un mundo irreal, en donde todo lo que ofrece el mundo son solo ilusiones, son solo sueños, son para nosotros realidades, pero que terminan muy pronto, se desvanecen como el humo. Y eso es lo que pasa con el que no es creyente. Vive un sueño, está como dormido, está como muerto. Porque, según el texto bíblico, la verdadera realidad y la única verdad es Jesús, el que nos lleva a Dios, al Padre, al Creador de todo cuanto existe. Entonces acá se refiere a esos que andan como muertos, ¿verdad?
dice, no anden como tontos, sino como hombres responsables. Bueno, un poco andar en el mundo es andar como tonto, porque uno anda persiguiendo ¿qué? ¿Qué es lo que uno anda persiguiendo? ¿Qué es lo que uno anda buscando en realidad en la vida? Una estabilidad económica, una casa, una familia. Pero ¿y qué pasa si eso se termina? Lo que le pasó a Job, que por voluntad divina Job perdió todo lo que tenía, absolutamente todo, por todo lo que luchó y trabajó. ¿Cuánta gente dice, pero yo me esmero y me esfuerzo por tener lo que tengo? Hay gente que se les ha quemado la casa. Por ejemplo, aquí hubo hace un par de años un incendio terrible en Valparaíso, en la quinta región, y gente perdió todo lo que le había costado una vida entera lograr. Entonces, ¿cuál es realmente el sentido de la vida? Luchar, sí, para muchos es luchar, una y otra vez levantarse, pero finalmente tal vez estamos aferrados a un sueño, estamos dormidos y no estamos despiertos a la realidad de Cristo, de la vida eterna. Entonces, ¿quiénes son responsables? Los que aprovechan el momento ¿para qué? ¿Aprovechan el momento para qué? ¿Para ganar dinero? ¿Para desarrollar un talento? ¿O aprovechan el momento para encontrar a Cristo? Para encontrarse con Cristo, para levantarse, como Él dice, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. ¿Qué significa esto de levantarse? Viene siendo como despierta, es una alerta, despiértate. Lo que le pasó a Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní, orando antes de su pasión y muerte, y sus apóstoles irresponsablemente dormían, en vez de orar con él, dormían. Y así estamos en el mundo, en un sueño, siempre durmiendo y viendo la tele y viendo los comerciales y viviendo de un sueño eterno en este momento, pero que en realidad no tiene ninguna consistencia. Dice acá que los tiempos son malos, es decir, que son tiempos de prueba para el creyente, y para el que no es creyente son tiempos más difíciles aún, porque si para el que tiene fe la vida es difícil, imagínense para el que no la tiene. Entonces aquí dice, no se dejen estar. O sea, la flojera espiritual, la flojera de no buscar a Cristo por 1000 razones. Uno siempre se inventa razones para no convertirse a Cristo. Dice, comprender la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Buscar a Cristo y pedir el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor nos vino a entregar, el Espíritu Santo. Dice, no se emborrachen. Bueno, sabemos que el mundo vive del placer. Acá el vino representa un poco la búsqueda del placer de todas las personas, ¿verdad? Aquí dicen que uno debería llenarse más bien del Espíritu Santo, ¿no? En vez de tomar vino y buscar el placer carnal en una bebida, dice que nosotros deberíamos llenarnos del Espíritu Santo, no de vicios. Qué importante. Después dice, júntense para rezar salmos, himnos y cánticos espirituales. Acá es donde entonces hablamos de lo que es la iglesia, una comunidad de creyentes que son hermanos y que se juntan para alabar al Señor. Yo no creo en la fe individualista. Si bien es cierto, cuando cada uno está en su vida cotidiana, no está congregado, obviamente que puede rezar interiormente y es lo que debe hacer cada persona. Pero no hay que olvidar que somos una comunidad de hermanos. Porque, ¿qué pasa? Que si yo me encierro a analizar la Biblia y me encierro a tener mi propia fe, a mi propia medida, conforme me diga mi propio yo, no voy a estar 100% segura de si realmente estoy en el verdadero camino. Pero si estoy en comunidad, yo sé que el Señor va a estar entre medio de nosotros, porque eso es lo que Él dice, en medio de ustedes voy a estar cuando oren en mi nombre. Y obviamente que sí es importante orar a solas, pero no olvidemos la importancia de la comunidad. Aquí lo dice bien claro, júntense para rezar salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, aquí las fiestas, la borrachera y el bailoteo mundano no nos va a llevar a ninguna parte, digamos, provechosa para nuestra alma. Dice, canten y celebren interiormente al Señor. Y aquí me quiero detener, porque si bien es cierto, uno como cristiano se congrega, ¿verdad? Y celebra al Señor.
es importante la disposición interior. O sea, si yo canto de la boca para afuera y no canto de la boca para adentro, de nada me sirve. Pues como la gente que comulga, cuando los católicos comulgan, puede que lo hagan exteriormente con una actitud, pero va a saber uno, solo Dios lo sabe, si interiormente lo estamos haciendo a conciencia y preparados. Porque uno piensa que la boca es para celebrar, y para rezar, y para orar. Pero con el corazón también se ora, se reza y se alaba. Eso es lo que me dice a mí este trozo. Que hay que dar gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros damos gracias a Dios cuando estamos en comunidad, celebramos y cantamos? Bueno, siempre hay que dar gracias en el nombre de Jesús, porque por Jesús se hizo todo esto, por Jesús se creó el mundo, por su venida y por su salvación. Y entonces a Él le debemos realmente conocer la verdad del Padre. Dice que hay que dar siempre gracias por todas las cosas y en todo momento. Eso es importante, vivir siempre agradecidos. Si en la mañana tengo agüita calentita para ducharme, gracias Señor porque tengo esa agüita calentita. Si tengo una taza de té o café con un pancito, gracias Señor. Acostumbrémonos a dar gracias siempre. Gracias por estar abrigaditos en la noche, mientras llueve a chuzos fuera y hace un frío terrible. Damos gracias porque estamos abrigados, porque tenemos un techo, porque tenemos un trabajo o porque tenemos salud. Damos gracias constantemente. Hay que dar las gracias porque de repente hay cosas que se pierden y entonces se valoran y no es la gracia, valga la redundancia. Dice finalmente, sométanse unos a otros por consideración a Cristo. Acá termina entonces hablando de lo importante que es la comunidad. O sea, no somos entes aislados. Si somos hijos de Dios, somos una familia. No somos individualistas creando iglesias y creando comunidades a nuestro gozo y parecer, sino que Cristo fue que fundó su iglesia, nos dejó su cuerpo, como dice más abajo el matrimonio, donde el marido es la cabeza y la esposa es el cuerpo. La iglesia, la comunidad creyente en Cristo es el cuerpo y somos todos los creyentes y somos todos los hermanos en Cristo. Entonces aquí el individualismo no tiene ningún sentido ninguna importancia se le da, todo lo contrario. Aquí es la comunidad. De hecho, sabemos que las primeras comunidades eran muy unidas, no solamente para celebrar espiritualmente, sino que se ayudaban unas a otras y eran muy, muy, muy hermanos. Bueno, hasta aquí entonces dejamos esta reflexión, muy bonito este relato de Efesios. Espero que lo sigan leyendo y puedan ustedes hacer su propia reflexión en el Espíritu.